Hola, mi hermano. Mira, que te grabo este vídeo para explicarte ya cuál es mi postura con respecto a todo esto que estamos aquí discutiendo a través del Facebook. Vamos a ver, mi querido hermano. De entrada te diré, como tú sabes, que yo no soy muy dogmático, no me gustan esas discusiones teológicas tan profundas y tan complejas, ¿no? Tan doctrinarias, en plan, no me gusta mucho. Yo soy de los que digo que nosotros estamos aquí para predicar a Cristo, no para explicarlo. Que nosotros lo que tenemos que entender, analizar, estudiar, comprender, predicar, anunciar, enseñar, es el mensaje de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Eso es lo que tenemos nosotros que entender y explicar. Intentar de explicar a Dios es muy complicado. Y hay muchas cosas, digamos, dentro de la Biblia, que son muy complicadas. Pero el mensaje de Dios no, el mensaje de Dios es muy fácil, muy sencillo, porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Por lo tanto, el mensaje de Dios lo tiene que entender todo el mundo, es que lo tiene que entender todo el mundo, así de claro. Por lo tanto, vamos a entender ese mensaje y vamos a centrarnos en analizar, en estudiar y en explicar ese mensaje, que es lo que la gente necesita. Dicho esto, te diré que yo creo que todo el plan de Dios para la humanidad está resumido en el texto de Juan 3:16, ¿no? Famoso texto de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo creo que en ese texto, querido hermano, se encuentran las 5 grandes verdades del Evangelio. Las 5 grandes verdades incuestionables, irrefutables, intocables. Clarísimo. Primero, de tal manera amó Dios al mundo. Primera gran verdad, Dios ama al ser humano. Dios ama al mundo entero. Y Dios se preocupa y quiere salvar al mundo entero. Esa es la primera gran verdad. Y un detalle curioso, Dios ama, por lo tanto Dios no es un ente, no es una fuerza, no es una energía, no es la naturaleza. Dios no es el universo, no. Dios es un ser con características personales, puesto que ama y se preocupa por el individuo, por los seres humanos. Muy importante este detalle. Segunda cuestión, que envió a su Hijo unigénito. Segunda verdad irrefutable, Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Redentor del mundo, el Salvador de la humanidad, el que era, el que es y el que ha de venir, el que ha de venir. Por lo tanto, evidentemente, nosotros tenemos que predicar a Jesucristo. El mensaje tiene que ser cristocéntrico, porque Cristo es el Salvador y el Redentor de la humanidad. Repito, mensaje cristocéntrico. Verdad irrefutable. Nadie puede cuestionar la figura de Cristo como Salvador, como Redentor y como aquel que ha de volver a por su iglesia. Punto tercero. Tercera verdad irrefutable. Para que todo aquel que en él cree, ¿qué significa? Que hay que creer. Que para salvarse hay que creer. Que la base de la salvación es la fe. La salvación es un regalo que Dios ofrece a la humanidad a través de la obra de Cristo. Y la humanidad accede a ese regalo a través de la fe, de creer. Evidentemente una cosa tiene que quedar clara. No es por obras, no es por méritos, es por fe, por creer. Pero también hay que tener en cuenta que creer conlleva un compromiso. O sea, creer no es simplemente decir, yo creo que existe Dios, yo acepto la existencia, yo sé que existe. No solamente es eso. Creer conlleva un compromiso. La fe tiene que dar unos frutos. La fe tiene que dar frutos. Es decir, frutos no para ser salvos, evidentemente, sino frutos porque soy salvo. Es decir, yo tengo que hacer buenas obras y dar frutos y portarme bien, no para llegar a ser un hijo de Dios, sino precisamente porque soy un hijo de Dios. Esa es la clave. Eso es muy importante. Punto cuarto. Cuarta verdad irrefutable. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, la cuarta verdad incuestionable es que la humanidad está perdida. El ser humano va camino de la perdición. Se va a perder. Los seres humanos
van camino de la perdición, se van a perder. Evidentemente, para eso vino Cristo, para rescatarlos de la perdición. Por lo tanto, el ser humano, los seres humanos, tienen que reconocer su estado de perdición. Y a partir de ahí tienen que reconocer la necesidad que tienen de Cristo. Porque Cristo, digamos, los rescata, los recupera. Tienen que reconocer, digamos, que están perdidos a causa del pecado y al mismo tiempo aceptar, digamos, la salvación, el rescate que Cristo les ofrece. Así de sencillo. El ser humano tiene que reconocer que está perdido a causa de su pecado. Y luego tiene que admitir y aceptar esa necesidad que tiene de que Cristo le salve, de que Cristo le rescate del estado en el que se encuentra. Así de claro. Cuarta verdad irrefutable. Y luego, la quinta gran verdad, para que todo aquel que en el cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La quinta gran verdad es que los creyentes tenemos que creer y vivir con la esperanza de que hay otra vida después de la muerte, de que tenemos la esperanza de que esto no se acaba aquí, sino que hay una vida después de la muerte, o más bien después de la resurrección. Después de la resurrección, porque la auténtica esperanza del cristianismo es la resurrección de los muertos con la segunda venida de Cristo, y a partir de ahí, digamos, pues, el fin de todo y la llegada del reino de Dios. Pero ese es el tema. Los cristianos, los creyentes, tenemos que vivir con la esperanza de que hay una vida después de la muerte o después de la resurrección. Esa es otra verdad irrefutable. No se puede ser creyente, cristiano, y no creer que no. O sea, no creerse que hay vida después de la muerte, evidentemente. Bueno, pues estas son las 5 verdades. El amor de Dios, la obra redentora de Cristo, la fe en Cristo como medio de salvación, el estado de perdición de la humanidad, la necesidad que tiene el ser humano de reconocer a Cristo, de aceptar a Cristo, y quinto, la esperanza que tenemos los creyentes de vivir eternamente en el reino de Dios cuando Jesucristo venga y cuando Jesucristo nos lleve con él. Bueno, pues esto es lo que yo te tengo que decir, lo que yo creo, lo que yo defiendo y lo que yo predico. Bueno, compañeros, pues nos vemos y hasta ahora.